Como les mencionaba en el video anterior, la PNL nos da unas herramientas que son fundamentales y muy importantes a la hora de realizar procesos de coaching y procesos de acompañamiento en el desarrollo humano, y es que nos permite, a través de la identificación de personalidades o esquemas de personalidad, pues conocer un poco más a las personas con las cuales estamos trabajando, conocernos un poco más nosotros y determinar a través de ciertos rasgos característicos de personalidad cuáles son aquellas cosas que quizás nos bloquean en la vida, cuáles son aquellas cosas que quizás nos motivan a salir adelante y definir una serie de parámetros personales que nos van a ayudar en la construcción de un perfil mucho más adecuado y acertado a la hora de realizar este tipo de procesos de coaching. Estas personalidades basadas en PNL se toman obteniendo de base, digamos, una clasificación sobre los sentidos de las personas, es decir, cómo utilizamos nosotros nuestros sentidos y la utilización de un sentido específico, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene y cuáles son aquellos aspectos que nosotros podemos inducir que un individuo necesita mejorar en su vida según el tipo de sentido que utilice. En este caso, la PNL se basa en los 5 sentidos básicos y conocidos por todos, que son el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Me faltaba el oído. Recordemos que en los videos anteriores y sobre lo que hemos trabajado durante todo este proceso de formación, no son solamente 5 sentidos, hay un sexto sentido, quizás el más importante y el menos tenido en cuenta, que es el cerebro como órgano y la capacidad extrasensorial de percibir nuestro entorno, de nuestra realidad, de transmitir un mensaje y todo aquello que hemos visto en comunicación transpersonal y lo que vamos a ver cuando veamos el poder del cerebro. Pero la PNL no contempla ese sentido como tal y no contempla, digamos, las capacidades que tiene ese sentido, solamente contempla los 5 sentidos básicos que son los que vemos actualmente en la diapositiva. Y con esos sentidos básicos que nosotros vemos acá, genera 3 patrones o 3 tipos de personalidad dentro de los individuos. ¿Cómo se enfocan esos patrones? Pues bien, digamos que uno de los enfoques de la PNL son las personas visuales, o es una caracterización de la personalidad del individuo el hecho de ser visual. Y ser visual implica que la gran mayoría de información que obtiene este individuo para poder interpretar su medio ambiente, su entorno, su realidad, el principal factor del cual va a poder obtener la información relevante para él y de interés es precisamente a través del sentido primario, que sería la vista, todo lo que él ve y percibe de su entorno, su realidad, a través de sus ojos. El siguiente patrón o el siguiente, digamos, rasgo de personalidad de la PNL es el auditivo, y es precisamente el sentido del oído, en el cual todo lo que la persona realmente valora, interpreta de su realidad o le da una mayor relevancia de su realidad, no es lo que ve, sino es lo que escucha, y cómo esa escucha de lo que hay en su entorno y su realidad construye obviamente todo lo que tiene que ver con su programación y afecta la manera de comportarse ante las distintas situaciones de la vida. Y por último está el kinésico o kinestésico, que no solamente es un sentido, sino que agrupa 3 sentidos, que son el gusto, el olfato y el tacto. Esos 3 sentidos agrupados bajo la PNL se conoce como kinésico o kinestésico, y es la capacidad de sentir a través del tacto, del gusto, del olfato. Entonces son las emociones y sensaciones que tenemos a través de eso que nosotros podemos tocar, oler o saborear de nuestro medio ambiente. Esos son los 3 pilares principales sobre los cuales la PNL segmenta la personalidad de los individuos: visual, auditivo y kinestésico, y sobre ellos genera toda una serie de parámetros de comunicación, una serie de parámetros de programación y una serie de clasificaciones dentro de atributos de personalidad de cada uno de los miembros, según el uso o según la prioridad que le dé al sentido que tenga de base para obtener la información. Es importante resaltar algo: a pesar de que hay 3 rasgos característicos de personalidad o 3 personalidades basadas en PNL, no quiere decir que un ser humano tenga solamente una de ellas. Todos tenemos los 3, absolutamente todos tenemos la capacidad de comunicarnos e interactuar de manera visual, de manera auditiva y de manera kinestésica. Y las 3 actúan en nosotros en simultáneo, es decir, siempre están las 3 funcionando.
Solo que algunos individuos se van más por lo auditivo, otros se van más por lo kinésico, otros se van más por lo visual. Es decir, tiene una preferencia mayor con respecto a las otras, pero siempre están las tres activas, y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando veamos la descripción de estos tipos de personalidades, pues seguramente tú vas a poder identificar que tienes de todos, es decir, que tienes de los tres, y en efecto así es, tienes de los tres, solo que en algunos momentos de la vida, en algunas áreas de la vida, tú utilizas uno de ellos de manera principal o de manera prioritaria por encima de los otros dos. Y lo que busca precisamente este proceso es identificar cuál es tu preferencia, de qué manera te comportas en cada una de las áreas, si lo haces de pronto en el trabajo, si te vuelves un poco más auditivo, o si de pronto en la selección de pareja eres más visual o eres más kinestésico, o si de pronto con tu familia te comportas kinestésico, pero con tu pareja lo haces de manera auditiva, es decir, cómo te comportas en cada una de las situaciones de la vida y cómo activas distintos tipos de personalidad según obviamente las codificaciones que tú tengas programadas y que tengas creadas. Aquí hay algunas generalidades de lo que van a ser esos tres perfiles de personalidad bajo la PNL. En los próximos videos vamos a ver una descripción un poco más precisa de cada uno de esos perfiles, pero a nivel general los visuales plasman las imágenes en palabras. Entonces aquí lo clave son estas dos palabras, y es que para el visual lo que realmente impacta en la programación de su cerebro y en la interpretación de su realidad es todo aquello que ve. Y todo aquello que ve no solamente se representa en lo que ve a través de sus ojos, sino en lo que interpreta en su exterior y en su interior. Es decir, la gran mayoría de la información con la que una persona visual construye su realidad proviene directamente de todos los estímulos que reciben sus ojos. Por eso las personas visuales les gustan mucho más los colores, son mucho más organizados y pues tienen unas características particulares que ya vamos a ver. Las personas auditivas, por otro lado, son selectivos en el vocabulario, voz timbrada, ritmo lento y regular. ¿Qué es lo importante para el auditivo? Si para el visual es muy importante lo que ve, para el auditivo es muy importante lo que escucha. Y lo que escucha se relaciona mucho también con lo que dice. Entonces, una de las principales características del auditivo es que primero escucha a los demás y luego da un mensaje según la interpretación que haya tenido de su medio ambiente, de su entorno, de su realidad. Y esas personas auditivas suelen ser mucho más metódicas y suelen utilizar un vocabulario de pronto un poco más refinado en cuanto a la capacidad que tienen de expresar sus sentimientos y emociones, aunque muchas veces son más reservados. La capacidad de transmitir sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos o la capacidad intelectual es mayor porque al tener un mejor oído tienen una mayor capacidad para transmitir sus ideas y pensamientos. Y por último el kinésico, lo importante y lo más característico del kinésico es que reacciona a sensaciones táctiles. Si bien lo kinésico tiene que ver con la boca, con el gusto y tiene que ver con el olfato también, la mayor capacidad que tiene el kinésico para poder recibir la información de su medio ambiente es lo táctil, es decir, la piel. Entonces el kinésico es demasiado sensible. Si nos damos cuenta, mientras que el visual solamente afecta en sus ojos de manera prioritaria y el auditivo afecta en sus oídos de manera prioritaria, el kinésico afecta toda su piel y la piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo. Entonces vamos a ver que son personas altamente sensibles porque tienen muchos puntos de contacto y generan mucha sensibilidad ante su medio ambiente. Sensaciones táctiles epidérmicas hablan más despacio. Entonces, estas son algunas de las características sobre cada uno de las estructuras de personalidad. Ahora, hay una manera muy fácil de verla y de poder identificar en un individuo qué es, si es más visual, si es más auditivo, si es kinestésico, y es por la manera de hablar. No solamente es la manera de hablar, realmente a través de la manera de vestirse, a través de la manera de caminar, a través de la manera de hablar, a través de muchos otros aspectos se puede evidenciar cuál es la preferencia, digamos, de cada uno de los individuos, pero uno de los principales aspectos en los cuales se diferencian son las palabras que utilizan. Cuando veamos nosotros dentro de las diapositivas la B, la A y la K, debemos entender que la B es visual, A auditivo y K es kinestésico, es decir, estamos hablando de los distintos enfoques de la personalidad bajo la PNL.
Entonces, algunos de los predicados o palabras claves que diferencian a cada uno de los tipos de personalidad son los siguientes. Ante una situación específica, las tres personas pueden dar un comentario distinto donde vamos nosotros a poder segmentar. ¿Qué diría un visual? Veo claramente su punto de vista. Veo claramente su punto de vista. Esto ya implicaría, cuando hablamos de puntos de vista, de ver con claridad algo, es que nos está dando un enfoque desde una percepción totalmente visual. Por lo tanto, si la comunicación que estamos teniendo con alguien se enfoca en lo visual, tenemos que entrar a conectar con esa persona desde una comunicación también visual para poder generar algo que vamos a ver más adelante que se llama rapport. Y el rapport es la capacidad de generar empatía y de a través de la empatía influenciar a las demás personas en la consecución de un objetivo común o en la dinámica de una charla como tal. ¿Qué diría un auditivo ante más o menos el mismo enfoque o ante la misma situación? Le escucho perfectamente. Entonces, el uno le está diciendo que ve las cosas o ve su punto de vista claramente y el otro le está diciendo que escucha claramente lo que usted está diciendo. Eso es un factor que determina cuál es el canal que tiene abierto de percepción en ese momento el individuo con el que interactuamos. Y por último, el kinestésico, ¿cómo respondería? Siento. Recuerden que kinestésico o kinésico siempre va a llevar las cosas a unas emociones muy altas. Entonces siento que lo que está diciendo es correcto, le comprendo. Cuando hablamos de un sentimiento, hablamos directamente de un canal kinésico o kinestésico abierto. Cuando queremos comunicar algo, entonces una persona visual diría, mire, estamos ahí conectando un poco con el canal visual, quiero mostrarle algo. Es decir, todo se está yendo directamente hacia un enfoque de mirar, de ver o mostrar algo. Un auditivo, quiero que escuche atentamente, porque los auditivos son personas que se concentran mucho, son personas muy metódicas, son personas muy lineales. Entonces quiero que escuche atentamente lo que le voy a decir. Son palabras que utilizaría mucho un canal auditivo. Y por último, un kinestésico. Quiero que se contacte, estamos hablando de contacto. Recuerden que la piel es el órgano más importante, por lo tanto debe haber mucho contacto. Quiero que se contacte con algo, quiero que comprenda. Bien, entonces miren cómo la palabra inmediatamente nos puede dar unas luces de cuál es el perfil que nosotros estamos, pues obviamente identificando dentro de la persona con la cual interactuamos. Y este último dice percepción de la situación. Un visual diría cómo ve la situación, cuál es su punto de vista, todos son predicados netamente visuales. Y un auditivo diría cuénteme, es decir, quiere que le estimulen su parte auditiva, qué me puede decir de, nuevamente, de mi información, pero de mi información hablada. Y el kinésico trabajaría desde este punto, cómo se siente con lo que pasa. ¿Bien? Entonces, es una técnica sencilla, es realmente básica, es simplemente cogerle un poco de ritmo y tener en cuenta algunos aspectos importantes que vamos a ver más adelante, pero realmente el punto es que esto es muy intuitivo y es una manera muy fácil de poder acceder a un perfil determinado de unas características de una persona bajo la manera en la que él se expresa o se comunica con la sociedad. Vamos a ver en el próximo video una descripción un poco más detallada de las personas auditivas, así que nos vemos pronto y podemos empezar a armar estos perfiles sobre estas personas auditivas y saber cómo debemos llegarles. Gracias.